Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta, El Filósofo Ignorante. Cuatro minutos pasan de las 5 de la tarde, 10 grados, una extraña llovizna no prevista, al menos por mí, en Montevideo. Es un buen momento para arrancar El Filósofo Ignorante, sobre todo ahora que tenemos operador. Buenas tardes, Diego, ¿cómo andamos por ahí? Nos hiciste poner así como un poco nerviosos, ¿eh? Romina ya estaba preparada para operar, Juan ya anduvo tocando algunos botones por ahí. Fíjate que esté todo en orden porque, bueno, no sabemos, ¿eh? Está todo en orden, la lluvia no complicó nada. ¿Cómo fue que le llamaste? ¿Extraña lluvia inesperada? Algo así. Sí, algo así. Nombre de banda indie. Ahí está. Sí. Podemos hacer así un programa que sea una especie de concurso de nombres de bandas indie. No estaría mal. Diego, ¿viste que la semana que viene no vamos a salir en vivo? ¿Te enteraste? Me comentaron por ahí por los pasillos. Te comentaron algo de eso. Entonces yo voy a aprovechar a mencionar en este sentido que los programas que no hemos salido en vivo, que por alguna u otra razón no pudimos salir, sea porque algún invitado o invitada se sintió mal y no pudo venir, sea por cuestiones vinculadas a la radio, siempre hemos emitido un programa que tiene que ver con el segmento Atrévase a Soñar. Es aquel segmento en el cual le pedimos al invitado o invitada que piense en una sociedad en la que desearía vivir. Es así que este año emitimos un programa con Daniel Busdigán, otro con Graciela Vidiela, y el martes próximo, que por cuestiones técnicas de Uniradio no saldremos en vivo, emitiremos el Atrévase a Soñar que hicimos con Martín Daguerre como invitado, así que desde ya la invitación a que vuelvan a escuchar ese segmento, que nos resulta muy interesante porque es pensar en otro tipo de sociedad, algo así como una sociedad ideal o alternativa, y tal vez sea algo así como una realidad alternativa, digo yo, como introduciéndonos al programa que tenemos hoy. Pero, Diego, diría yo, arranquemos de una buena vez este programa. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Hoy, Diego, es día de banquete. Hoy tenemos banquete. Tenemos a mi derecha a Ricardo Marquisio. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por tu presencia. A mi izquierda, en este caso, se encuentra Fernanda Diab. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, vieron que ya no les presento más, porque ya entiendo que son de la casa y cualquier cosa, la gente puede tener el Google en la mano para ver quién es Ricardo Marquisio, quién es. Nos encuentran fácilmente. Fernanda Diab, efectivamente. La frase del momento, googlealo. Ahí está. Bueno, hoy, viste que hoy ya, googlealo, te diría que está un poco pasado de moda. Esto de alguna manera habla de nuestras cédulas de identidad. Hoy estamos más para el chat GPT y porquerías por el estilo, te diría. ¿Cómo se diría? ChatGPT Halo me suena, pero no sé si corre. Ahí Halo. Ahí está, sí. No sé, yo veo gente que le habla al celular y el celular Exactamente, sí. le contesta desde distintas inteligencias artificiales. Bueno, en el banquete de hoy decidimos hablar de algo que titulamos ¿realismo o relativismo? Y agregamos la siguiente pregunta: ¿cómo venimos llevando la pregunta sobre la realidad en tiempos de debilidad de la verdad? Yo creo que este
título, en primer lugar, lleva a pensar sobre un montón de cosas. Digamos, hoy hablábamos previamente, hay que ver para dónde vamos a disparar. Pero incluso, más que eso, habría que hacer alguna mínima introducción sobre qué queremos decir con realismo, con relativismo y con debilidad de la verdad, ¿no? Entendemos, digámoslo así, desde los tiempos de los viejos griegos, el realismo como aquella corriente que de algún modo entiende que hay una realidad exterior a la mente, es decir, hay algo que está afuera, que está allí, y correlativo con eso, un discurso verdadero que es capaz de describir lo que esa realidad contiene. En los tiempos de los viejos griegos podríamos decir que Platón es un buen ejemplo de este realismo, y quienes le disputaban, si se quiere, el asunto en esta temática desde cierto relativismo eran los sofistas, bajo el entendido de que o bien hay múltiples realidades o bien hay múltiples discursos verdaderos tan válidos unos como otros dependiendo del punto de vista en cuestión. Ahora, esto de la debilidad de la verdad tiene que ver con esto, pero digamos que es un problema aparte, si se quiere. Podemos decir que en aquel tiempo, en tiempos de Platón, había una concepción fuerte de la verdad donde se entendía en líneas generales, sobre esto nunca hubo un consenso completo, existía una verdad, y en ese momento histórico tal vez podemos decir a la cual accedíamos a través del logos, nuestra capacidad de razonamiento. Posteriormente esta concepción fuerte se mantiene en la Edad Media, sigue habiendo una concepción fuerte de la verdad. El asunto es que uno no parecía acceder, al menos solamente a través del logos, sino que la verdad estaría ya dada, no era algo a lo cual no es algo que descubrimos, sino que está escrito y que tenía que ver con las Sagradas Escrituras, si se quiere. Esta concepción fuerte de la verdad de alguna manera se mantendría en la modernidad, entiendo yo, en esta especie de mínima clase de teoría de conocimiento, de epistemología a las corridas. No estaría mal epistemología a las corridas como un nombre de banda indie también, digámoslo, ya que estamos. Uno diría que en la modernidad esto se mantiene y que la encargada de detentar el discurso verdadero, una verdad esta sí que descubrimos y que de alguna manera ya empieza a intervenir la empirie con otra densidad, con otra fortaleza, es la ciencia, digamos, la ciencia moderna. Ahora bien, de un tiempo a esta parte parecería ser que esta noción de verdad como algo fuerte, que de alguna manera en la modernidad hizo que determinados personajes que conocemos mucho, como el médico, como la maestra, podrían ser portadores de la verdad, o la doctora o el maestro. Digo esto para intentar sacar estereotipos de género que también tenemos. Y esta debilidad de alguna manera tiene que ver con que hoy por hoy escuchamos, incluso está instalado en el sentido común, frases del tipo esa es mi verdad. Ante una pregunta, tal cosa está bien o está mal, o es verdadero o falso, la respuesta muchas veces vienen de la mano casi del filósofo Jarabe de Palo, cuando decía depende, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? De alguna manera parecería la idea de verdad haberse difuminado en un relativismo cuyo problema, uno de los problemas que a mí me preocupan, es que la verdad a veces parece que pasa a carecer de valor. Es decir, carecer de valor en el sentido no solo de que cuesta encontrar una visión verdadera de las cosas, sino que a veces no importa. Y me parece que en esos tiempos vivimos hoy. Que insisto, me parece que son tiempos más relativistas que escépticos, en cierto sentido. Quiero decir, más relativistas que escépticos, me parece, donde juega mucho más un todo vale. Cualquier discurso parecería ser válido, que una postura escéptica del tipo de sostengo una duda porque no logro encontrar la verdad o porque me será imposible encontrarla, que es una postura que a mí me seduce mucho, debo afirmarlo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo venimos llevando la pregunta sobre qué es lo real
¿Dónde está la verdad? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo vamos llevando esta pregunta hoy, en tanto filósofo, filósofa, en tanto personas? Y dijo Fernanda hoy que el sorteo, que la moneda al aire, esa es la verdad que Fernanda tenía en un puño, había caído del lado cara, que era la moneda que tenía Ricardo. Es una predicción autocumplida, digamos, que es Creo que correspondía además. que corresponde absolutamente. De acuerdo con lo que veníamos. Exactamente. Se agradece. Yo capaz que voy a matizar un poco lo que decía Marcelo. La idea de verdad, yo no sé, lo que ha cambiado tanto es la idea de verdad, porque la idea de verdad es una idea metafísica, ¿no? Es decir, por lo tanto, es como que los seres humanos somos seres que inevitablemente aspiramos a la verdad. Si la verdad es decir, desde que somos muy pequeños tenemos curiosidad y entonces buscamos respuestas que sean verdaderas, o sea, buscamos conocer y diferentes cosas y por diferentes necesidades. Entonces, creo que la idea de verdad es una idea a la que no podemos renunciar. Quizás lo que ha cambiado dramáticamente en los últimos tiempos es la idea de autoridad, la idea que es una idea epistémica, ¿verdad? La idea de justificación. Digamos que nuestras fuentes epistémicas, los mecanismos de acceso a la verdad, puede ser que tradicionalmente los consideramos más confiables de lo que los consideramos ahora. Entonces, ahí hay una cantidad de problemas filosóficos asociados a cómo justificamos nuestras creencias, digamos, y qué podemos llamar conocimiento realmente. Cuando decís autoridad epistémica en este caso, ¿te referís a los medios a través de los cuales llegaríamos a la verdad o a las autoridades a las cuales consultamos y confiamos en materia de curso verdadero? Las dos cosas, o sea, porque una autoridad epistémica es una fuente de creencias justificadas, y no todas las fuentes de creencias justificadas son accesibles para nosotros. Entonces, en muchos casos confiamos en autoridades externas. Exacto. Diría que la gran mayoría del conocimiento que tenemos en realidad depende de que confiemos en una autoridad externa. Por ejemplo, es decir, sabemos que un medicamento nos va a hacer bien para la salud porque un médico al que consideramos una autoridad epistémica y por lo tanto práctica en ese contexto, lo consideramos fiable. Entonces, lo que me parece que es una fuerte caída de las autoridades de todo tipo de autoridad epistémica. Creo que la filosofía, claro, los filósofos somos como expertos en crear problemas y después resolverlos, ¿no? Como que y eso está muy bien, es muy bueno. Es decir, hay una cantidad de problemas, de discusiones, digamos, y muy interesantes epistemológicas y metafísicas sobre el conocimiento, ¿verdad? Y sobre el escepticismo, por ejemplo. Eso creo que está bien en tanto el filósofo le diga a la gente no hagan esto en sus casas, digamos. O sea, digamos, uno no puede vivir como un escéptico. Pero es interesante jugar al escepticismo. Por ejemplo, es interesante pensar que si no estamos viviendo una simulación, ¿no? Que a algún filósofo se le ha ocurrido que podríamos estar viviendo una simulación, y de hecho ha presentado un argumento sobre cual sería bastante probable que si una civilización muy avanzada pudiera crear simulación, las crearía. Entonces la probabilidad de que fuéramos a la simulación no sería tan baja. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión. Y nos encanta ver películas como The Matrix o claro. o imaginar, o por ejemplo leer una vieja novela como El Golem, por ejemplo, que plantea de alguna manera cuestiones así, o hay una cantidad, hay un cuento de Borges y poemas de Borges que hablan de la idea esta de que podemos vivir una realidad que estamos imaginando, que estamos soñando, ¿verdad? Está aquel Xian Shu que soñó que era una mariposa y cuando se despertó tenía la duda si era un hombre o era una mariposa soñando a un hombre. Bueno, es decir, uno puede jugar a eso. Ahora, en la vida real el escepticismo es poco práctico, o sea, y no tiene mucho sentido. Es decir, porque nosotros como seres que tenemos necesidades e intereses, necesitamos confiar en que hay verdades. Y, sorprendentemente, el primer parámetro de confianza es el sentido común. Es decir, es cierto que el sentido común varía
contextualmente, pero digamos, las creencias, hay conocimientos socialmente adquiridos y hay creencias muy ampliamente justificadas que permiten, digamos, que nos adaptemos con bastante precisión al medio en que vivimos. Entonces, obviamente el sentido común no alcanza, y para cualquier conocimiento especializado uno debe de alguna manera trascender el sentido común, pero igual el sentido común es un buen chequeador y refutador de ideas. Entonces, incluso para los filósofos. Es decir, hay teorías filosóficas que son completamente contrarias al sentido común y eso de alguna manera las deslegitima. Digamos, teorías sobre la percepción que implican que uno no puede mirar por la ventana, por ejemplo, o que uno no puede percibir el color. Es decir, entonces, el escepticismo no es una postura razonable para el mundo práctico. Pero yo creo que lo que más daño ha hecho a la inteligibilidad del mundo, incluso a la comunicación, no es tanto relativismo, sino esta idea, bueno, que tiene una implicación relativista, de que el conocimiento y que la verdad es una construcción social. Uh-huh. Esta idea de que todo es una construcción social. Que es esta idea posmoderna, ¿no? Y de un cierto tipo de filosofía, que yo creo que eso es lo que sí ha degradado y ha deslegitimado la idea de verdad de una manera que no merecía ser deslegitimada. Entonces, me parece que eso sí, que esa postura es dañina. Es decir, las cosas no son una construcción social. La mayor parte de las verdades no son una construcción social. Hay mundos específicos que sí son una construcción social. Lo que tiene que ver con el mundo social, las instituciones, eso sí es una construcción social, pero inteligible bajo parámetros de los cuales hablamos alguna emisión pasada. Entonces, por ahora me quedo por ahí. Es decir, la verdad, me parece que la idea de verdad es una idea que no ha perdido sentido desde Platón. Pensamos en la verdad de la misma manera y eso tiene que ver con fines humanos muy básicos. Necesitamos la verdad. Lo que sí está en cuestión en las sociedades, digamos, actuales es la idea de justificación y particularmente la idea de autoridad epistémica, las fuentes confiables de verdad. Y en ese sentido, la idea de que la verdad es una construcción, la idea de legitimar la propia idea de verdad no ayuda para nada, sino que es totalmente nociva. Bien, Fer. Bueno, qué suerte que hablaron de Platón, porque me permite... A mí me surge la preocupación acerca de si todo el mundo tiene realmente claro la distinción de los niveles de análisis cuando hablamos de realidad y de verdad, ¿no? De qué se adjetiva la realidad y con respecto a qué se adjetiva la verdad. ¿Qué es verdadero? ¿De qué se puede decir que es verdadero y de qué se puede decir que es real? Bueno, esto es algo muy, muy complejo, pero básicamente... hablamos de la realidad cuando hablamos de un mundo objetivo, ¿sí? De algo que puede verificarse y que se puede constatar. Y ahí ya dije un montón de criterios. La diferencia es que lo verdadero se adjetiva con respecto a lo que se enuncia acerca de ese mundo. Y eso ha generado un montón de problemas, porque parecería que hay una distancia o una brecha entre aquello que uno quiere, sobre lo cual quiere decir algo o que es cognoscible, que es el objeto, y alguien que enuncia algo con respecto a ello, que es el sujeto. Y entonces, sobre esa dicotomía sujeto-objeto se han generado un montón de problemas. Y es que se puede decir verdad de algo que está fuera de la mente. Lo que se dice verdadero es una representación que está solo en la mente, y eso son cuestiones metafísicas bien complejas que tienen que ver con estas distinciones que son analíticas, pero que me interesa preguntar qué cambia si respondemos de formas diferentes a este problema. O sea, ¿cuál es el problema para nosotros? ¿Qué implicancias tiene pensar en qué es la verdad? ¿Qué cambiaría si decimos la única verdad que existe es la que está en nuestras mentes, es la idea, a lo Berkeley, o la única verdad posible es la verdad de los enunciados analíticos, tautológicos o empíricos que
puede decirse de ellos que son verdaderos o falsos porque describen algún aspecto del mundo o bien enuncian una verdad matemática, algebraica, etcétera. Bueno, ¿qué diferencia hay en eso para la vida cotidiana? Bueno, eso tiene implicancias fuertes. Hoy en día estamos asistiendo a discusiones en torno acerca de la posibilidad de distinguir esto que decía Ricardo, ¿no?, entre criterios de justificación. Si estamos ante una noticia que enuncia algo que se corresponde con lo que la realidad es o no. Estamos asistiendo a justamente a una valoración de lo que el sujeto enuncia como el único criterio, es mi verdad. Quiere decir que esa verdad se construye ¿dónde? En una interioridad, en un mundo privado, en un mundo íntimo, sin contacto con el otro. Entonces, un poco para hacer algunas reflexiones muy, muy sencillas y muy simples, sin aspirar a responderlas, pero para ver que responder para un lado o para el otro, según la teoría, tiene implicancias en nuestras vidas. Pero como siempre insisto, y es algo que me quedó resonando del intercambio que tuvimos cuando hablamos sobre este tema, Marcelo decía, bueno, será tal vez el tema más metafísico que hemos abordado. Y yo siempre tengo el interés de que traigamos la cuestión ética y la cuestión política a la mesa. Y pienso que Platón fue el que articuló de mejor manera esto. En el mundo ideal, donde están las esencias, donde está el conocimiento verdadero, el mundo de lo real, hay una idea que es la que contiene a todas las otras o la que ilumina a todas las otras ideas a lo que es real, que es la idea del bien. Entonces, es muy interesante porque en la República, en la división que hace Platón de quienes forman parte de una sociedad, el filósofo, obviamente, no la filósofa, pero bueno, hay una exclusión ahí relativa sobre el rol de la mujer, pero bueno, el filósofo es el que conoce el bien, el que puede acceder al bien, es el que conoce cómo es la realidad y en función de ese conocimiento actúa justamente, ¿sí? Eso por un lado me parece que denota una articulación entre lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es bueno. Y eso me parece muy interesante. ¿Qué es lo negativo de ese tipo de posiciones? Que pensar que hay una verdad objetiva, dada de una vez y para siempre, tiene desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, en contraposición, es decir, creo que Ricardo defiende la idea de verdad y creo que la idea de verdad por sí misma, sí, pero los criterios es sobre lo que tenemos que discutir. Porque si bien el relativismo, esto de que todo vale o de que cualquier criterio puede jugar en la misma cancha y tener el mismo valor para medir en términos de verdad, en términos de justicia, en términos de bien, el opuesto, que es el dogmatismo, que es la posición de que existe una verdad absoluta, un orden jerárquico, un orden natural, el orden de lo dado, y que nosotros lo conocemos, lo captamos, y que muy fácilmente siempre aparece alguien que tiene está suficientemente iluminado como para conocer esa realidad objetiva y desde allí iluminar al resto, es igual de peligrosa. Entonces son como dos opuestos de la cuestión que tienen que ver con la verdad, que tiene que ver con lo que concebimos real y tiene que ver también con lo que concebimos éticamente correcto, ¿no? Están muy articulados esas nociones. Entonces, ¿ante qué estamos? Bueno, ante una debilidad del concepto de verdad, porque ya no es yo creo que a esta altura la pregunta ya no es qué es la verdad, dónde la encontramos o cuál es el criterio, sino si a alguien le importa realmente si es verdadero lo que está diciendo, ¿no? Pasamos a ese otro punto. Entonces, bueno, unas reflexiones iniciales como para poner algunos problemas y visualizar que esto tiene que ver
lo metafísico, lo ético, lo filosófico no está alejado de nosotros. O sea, pensar sobre estas cuestiones tiene efectos. O sea, todo lo que se está discutiendo en torno a la inteligencia artificial tiene de base este problema. Sí, sí. De alguna manera, cuando yo hablaba de debilidad de la verdad, venía un poquito por lo que decías al final, Fer, en esta cuestión de qué valor le estamos dando en tanto comunidad a la verdad. Es decir, hasta dónde importa lo verdadero, y por supuesto eso está mediado por, como decía Ricardo, las autoridades epistémicas. Yo escuchaba el otro día a Rafael Radi, uno de los científicos más importantes y de nuestro país, y que además tiene, me parece, una virtud que es muy valiosa, valga la redundancia, que es la de comunicar de forma clara. Cosa que en cualquier profesión es sumamente válido. Y él expresaba allí su preocupación, pero no solamente en tanto persona, sino como representante de la comunidad científica, y en este caso la comunidad científica internacional, no solo la local, por lo que está sufriendo la ciencia, el ataque a la ciencia justamente al terreno de la verdad, es decir, la deslegitimación de la ciencia como institución o actividad capaz de defender discursos verdaderos, y las implicaciones que esto tiene en nuestra vida cotidiana. Porque este es un ejemplo que a mí me parece, lo llevo casi siempre al aula, porque es algo que me sigue llamando mucho la atención, es el regreso del terraplanismo. Digamos, ¿no? El terraplanismo, el regreso como una teoría donde incluso llevan gente a los programas de televisión a discutir con científicos, ¿no? Entonces, sí, dale. Hay una variante de terraplanismo según la cual no existe Australia. Y por lo tanto, ¿de dónde sería Nick Cave? Ajá, es claro. ¿De qué nacionalidad son los nativos en una parte del mundo inexistente? Sí. Ahí va como a distintos niveles. Una teoría sostiene consecuentemente que Australia no existe, que es una simulación. Eso es maravilloso. Voy a buscar información a ese respecto. Y contradicen a los terraplanistas, seguramente entre ellos. Hay dos teorías. Hay dos escuelas terraplanistas que debaten arduamente entre sí sobre la existencia de Australia. Hay incluso... Son los maoístas del terraplanismo. Claro, los que iniciaron la revolución cultural dentro del terraplanismo. Ya que vamos a la anécdota, que me encanta en esto. Bueno, hay un cantautor que todas conocemos, que es Miguel Bosé, ¿no? Que se negó a llamarle a lo que está llevando adelante gira, sino que va a ser un tour y no una gira, y va a ir en barco, porque él no puede girar en algo que no es redondo, sino que es plano, ¿verdad? Entonces, bueno, el asunto es aquí, más allá de las discusiones argumentales, porque hay mucho de religioso en esto también. Otro que escuché defender el terraplanismo fue Gastón Pauls, por ejemplo, sí, es cierto. No sé, es un actor muy respetable, sí, ¿no? Pero parece insólito que haya gente que uno piensa que es inteligente que defienda eso, ¿no? Pero... Sí, y ahí es donde a mí me parece que hay ciertas líneas de problemas o ciertas preguntas que podemos hacer, ¿no? En el sentido de, por un lado está el terreno argumental, digamos, cuáles son los argumentos que ponemos sobre la mesa y qué es lo que nos pueda resultar válido o aceptable a la hora de la discusión, porque hay un momento en donde las discusiones se llevan al plano casi religioso, es decir, diría Popper, cuando hay determinadas teorías que no se pueden falsar y por lo tanto dejan de ser científicas, porque resulta que al terraplanista lo vas acorralando en el terreno argumental, y cuando hablo del terreno argumental hablo también de lo empírico, ¿no? Es decir, de tipo, bueno, subite un avión y de alguna manera vas a ver la curvatura de la Tierra, y del otro lado te dicen, no, lo que pasa es que los aviones forman parte del complot, y los vidrios de los aviones están creados de una forma tal que te dan la idea de que vos ves una curvatura que en realidad lo ves, y de alguna manera parece que estás discutiendo con una persona que está defendiendo la existencia de Dios, y por lo tanto eso no puede ser tirado abajo con ningún tipo de argumento. Pero luego está en esto que vos decías, ¿no? Gastón, digo, para ir a estos ejemplos concretos. Gastón Pauls, comparto contigo, un excelente autor, y creo que la
la segunda mejor serie de la televisión argentina. Todos contra Juan. Todos contra Juan, efectivamente. Pero la vi 2 veces y maravillosa. Y la vería una tercera. Con el memorable es el otro personaje, ¿cómo que llama? Que está con él. El amigo. Sí, el amigo que es sí, que es un tipo sí. que me encanta escucharlo hablar de cine. Sebastián De Caro. Sebastián De Caro, que es una maravilla hablando de cine. Es formidable. Sí. Es formidable, pero bueno, es un formidable actor. Sí. ¿No? Es un formidable actor. Miguel Bosé, a quien yo no lo tengo tan encumbrado como cantante, bueno, puede ser un gran cantante, del mismo modo que probablemente Luis Suárez sea un excelente jugador de fútbol. Y yo no voy a poner, por ejemplo, digo, para utilizar los mismos tiene nombres. uno de los mejores roles transgénero que yo había visto. También, efectivamente. Lo podemos poner como actor en Tacones Lejanos, ¿no? En Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. O sea que también es un gran actor, si se quiere, digamos. Pero bueno, digamos, eso no los hacen. No legitima, no los hace autoridades epistémicas. Efectivamente, digamos, así como no le la gente pediríamos... busca autoridades epistémicas en gente que no tiene por qué serlo. Incluso busca también consejos políticos o busca, ¿no? Es decir, porque el hecho de que un cantante o un artista o cualquier otra o un intelectual de cualquier otro tipo me dé una recomendación moral, política o epistémica, eso no lo legitima en ninguno de esos campos. Y ahí es cuando me pregunto, te diría, y capaz que es muy forzado esta asociación, ¿qué tanto daño nos ha hecho la publicidad en este sentido? ¿Qué quiero decir? La publicidad es esa maquinita de convertir nuestros deseos en necesidades o de hacer aparecer deseos, y para ello encuentran ciertas autoridades epistémicas, si se quiere, en algún plano, y hacen justamente ese trasvasamiento del cual estamos hablando, del terreno de la verdad, pero lo llevan al marketing. Es decir, toman a alguien que es una autoridad en el terreno del fútbol y te recomienda cremas para la cara o cómo afeitarte o ese tipo de cosas, donde nuevamente no son autoridades en la materia. Ahora, luego esto se trasvasa también a estos otros terrenos de los cuales estamos conversando, y de alguna manera termina todo como una especie de mezcla donde me pregunto si la verdad termina siendo un valor que uno busca per se, o lo que en última instancia lo que está haciendo es defendiendo una creencia a ultranza, porque lo que importa es derrotar al otro, imponerse ante el otro. Pero me dice el reloj, si es que las 17:36 son efectivamente las 17:36, que es momento de hacer una tanda, y en este caso Ricardo nos trajo una banda, Fernanda, que es un bandún al cual yo le debo mayor atención. Tengo que decirlo. Es una banda del señor Frank Black, que siguió haciendo grandes discos después de la banda. Frank Black o Black Francis, ¿ves? Ahí. Bueno, sí, ambos. Ahí es el nombre de este muchacho es claro tampoco. Eso es un problema también, las palabras y las cosas. Bueno, los Pixies son para mí una gran banda, una de las bandas más innovadoras e influyentes de todos los tiempos, aunque tiene una discografía relativamente corta, ¿no? Pero, por ejemplo, si todos escucharon la música grunge de los 90, estos tipos le robaron todo a los Pixies, especialmente Kurt Cobain, que además lo reconocía abiertamente, sí. ¿No? El riff de la canción más conocida de Nirvana es un afano descomunal a los Pixies. Enorme banda. Los Pixies inventaron esta idea de construir las canciones en base a momentos muy calmos, de mucha melodía, y momentos muy furiosos y con unos gritos desgarradores, unas cosas imponentes. Digo, muy original, pero además esto se ata a otra cosa, que es una de las películas más interesantes que tiene que ver con la realidad y la irrealidad, que es El Club de la Pelea. Película que a raíz de agradezco a Marcelo, que proponiendo este tema me hizo revisitar esa película, que eso, digamos, la película es esencialmente la lucha de alguien contra la realidad, ¿no? Y donde el protagonista de la película al final termina haciéndose la pregunta que se hace en esta canción: ¿dónde está mi mente? O sea, porque el protagonista descubre, es un spoiler esto, bueno, pero descubre que la realidad, digamos, que él se había construido una realidad para escapar de un mundo vacío, digamos, consumista, digamos, en fin, injusto.
Y que había una realidad donde él era una especie de héroe, ¿no? Había inventado un héroe que era su alter ego y era un héroe poco discutible, ¿no? También tan discutible que al punto que él también se arrepiente de los planes que tenía con ese héroe y los quiere revertir, y ya es tarde porque él ha intervenido. Él con su irrealidad ha intervenido en la realidad de una manera que ya era irreversible. Entonces la última escena de la película, donde estalla una cantidad de rascacielos en una ciudad que supongo que es Chicago, pero no estoy seguro, genera un efecto brutal y empieza a sonar esta canción, Where is my mind? ¿Dónde está mi mente? Y ahí está todo dicho. Where's my mind? Pixies. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función. Concurso de fotografía. Nadie en el mundo es ilegal. Te invitamos a retratar la movilidad humana en Uruguay desde una mirada crítica y comprometida con los derechos humanos, porque tu fotografía puede visibilizar historias, desafíos y esperanzas de personas migrantes y formar parte de un archivo visual colectivo. Convocan Migramedios, Observatorio de Medios y Política Migratoria, Asociación Civil Idas y Vueltas, CSIC Udelar,
Podés postularte hasta el 31 de julio de 2025. Bases y formulario de inscripción en migramedios.com.uy. Campus al Aire, un espacio para compartir, contar y visibilizar el acontecer del Campus Luis y Janicki, pioneras universitarias de la Universidad de la República. Historias, proyectos y experiencias que construyen universidad. Miércoles y domingos a las 10 en 107.7 FM, uniradio.edu.uy, también en Spotify. Somos Campus al Aire. Talleres de las jornadas de conservación preventiva y gestión de riesgos. ¿Sabías que la información digital es vulnerable desde su creación? En el taller virtual Preservar Intangibles, que se realizará el 21 y 22 de julio, aprenderás a conservar datos, información y documentos digitales con valor legal, técnico o patrimonial. Inscribite en fic.edu.uy. Vida Universitaria. Quinto Coloquio Internacional Pensar las Derechas en América Latina. El evento se realizará en el Centro Cultural de España, Montevideo, entre el 23 y 25 de julio. Más información en portal de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Seguimos en el filósofo ignorante, seguimos en el banquete del filósofo ignorante con Ricardo Marquisio, con Fernanda Diab, discutiendo, intercambiando acerca de realismo o relativismo. Ricardo, realista. A ver, vamos a ponernos carteles. Realista epistémico, y en ética soy constructivista quizás, pero interpreto el constructivismo como una forma de objetivismo. O sea que sería más bien realista, sí, en términos, claramente no sería relativista, o al menos no relativista en el sentido habitual que uno lo toma al relativismo. Ahí está, tendría que ser una explicación un poquito más complicada que no viene el caso, pero sí, no sería. Sería. O sea, creo que hay valores morales objetivos. Así como que creo que hay una realidad independiente a la mente, entonces soy realista por esa razón. Una realidad natural, independiente a la mente, una realidad moral que de alguna manera no depende, al menos no depende de mi propia subjetividad. Eso quiero decir. Bien. Hay algunas cuestiones que me parece que son importantes. No, creo que estábamos de acuerdo en que el problema central es la justificación de nuestras creencias, ¿no? Es decir, entonces hay un problema teórico que lo voy a mencionar para explicar otras cosas, que es el problema de qué significa conocimiento. O sea, no es bastante nada claro lo que es conocer. O sea, desde Platón entendemos que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Por lo tanto, para yo, y ahí está. Eso nos puede servir para algunas cosas. Por ejemplo, yo debo, para que algo pueda ser conocimiento, yo debo creerlo. Por lo tanto, me tiene que importar la verdad. Yo debo creer que es verdadero. O sea, yo creo que la verdad en general nos importa. Nos importa. El problema es que muchas veces nos queremos inmunizar contra la verdad cuando la verdad no nos conviene. Pero no es que no nos importe la verdad. Ahora voy a explicar algo más de eso. Entonces, debo creer que es verdadero. Y esa creencia de ser verdadera y además justificada, ahí está el punto.
es cierto que eso no es exhaustivo porque hay un señor que se llama Edmund Gettier que Sí. La historia es interesante, además no me resisto a la anécdota porque Gettier era un profesor de universidad pequeña de Estados Unidos que nunca había escrito nada, entonces le dijeron que iba a perder su puesto y entonces él escribió un paper de 3 páginas donde dice ¿es la creencia verdadera y justificada de conocimiento? Y da una serie de contraejemplos donde muestra que no y genera un enorme revuelo y obviamente obtiene el puesto y nunca más escribió nada. Los famosos contraejemplos de Gettier. De Gettier, exactamente. Entonces, es como si uno está viendo una oveja, pero en realidad es un perro disfrazado de oveja, pero atrás justamente hay una oveja. Entonces, los contraejemplos de Gettier generalmente tienen que ver con la suerte. Es decir, yo puedo al final puedo tener una creencia verdadera, pero la justificación puede no tener nada que ver con la verdad de la creencia, sino que puede ser un accidente. Bueno, y eso es muchas veces eso tiene que ver también con los problemas de justificación. Es decir, por eso la mayor lo frágiles que somos en materia de conocimiento tiene que ver con nuestras carencias en términos de justificación. Muchas veces no tenemos fuentes confiables, tenemos que confiar en fuentes, eso que decía Marcelo hoy, es decir, cuando tenemos la AI generativa, tenemos cosas que parecen reales, que son idénticas a las reales, que no tenemos ningún mecanismo fiable, ninguna fuente para diferenciar las reales, y sin embargo son falsas. Es decir, donde puede aparecer un político diciendo una declaración que no tiene nada que ver con la realidad. Hace poco vi una, pero he visto otra de... Te interrumpo solo para esto con el tema de que yo, ¿dónde sostengo que a veces no importa la verdad? Y justamente queriendo que vos aclares lo que yo intuyo que vos estabas, que titulaste y todavía no desarrollaste. Porque a partir de la IA, para ir a un ejemplo concreto, hace poco se creó un video de una periodista argentina, Julia Mengolini, teniendo una escena de relaciones con su hermano, que es falsa, que sabemos que eso es falso. Y sin embargo, toda una serie de importantes personas argentinas, no importa por qué son importantes, pero son importantes, salieron a defender la existencia de ese video, a desparramarlo por allí, sabiendo que era falso. Entonces, es ahí donde me apoyo y digo, bueno, ¿hasta dónde nos importa la verdad? Sí, pero ahí está. Creo que nos importa, pero la verdad es un instrumento. Ahí va. Es decir, es un instrumento con el cual podemos hacer cosas e incluso entonces podemos manipular la realidad para hacerle daño a otros. Pero creo que en sí la verdad, es decir, a nuestros propios efectos la verdad nos importa. O sea, buscamos la verdad, necesitamos la verdad. Pero obviamente la gente puede apoyar cosas que sabe que son falsas porque sabe que hacen daño a otros. Pero eso no quiere decir que no les importe la verdad. Más bien, tanto les importa que saben que uno puede hacer daños y faltan a la verdad. Eso era lo que quería forzarte a decir eso. Ahí está, sí. Condición o de posibilidad cuando vos enuncias cualquier cosa que estás asumiendo, hay una intencionalidad de que eso tenga un sentido. Exacto. Que es la verdad. Claro, sí. Aunque lo utilices, si lo usás en contra, para mentir, para engañar, para dañar, hay un trasfondo sobre el cual se valora eso. Especialmente cuando es un contexto donde se espera la verdad. Claro. Porque hay contextos donde uno no espera la verdad, entonces, en esos contextos, pues la comedia, por ejemplo, uno no espera la verdad en la comedia, entonces uno le puede mentir a un comediante si quiere hacer un partido de truco. O un partido de truco, exactamente, uno no espera la verdad. Pero en el arte se creó el concepto de verosimilitud. Claro, pero hoy en día incluso ni siquiera uno espera la verosimilitud en muchos géneros artísticos. Espera otra cosa, o espera la mentira lisa y llana, o espera, en fin. Pero yo capaz que me quería referir también a este hecho de que la gente se inmuniza a veces contra la verdad, y entonces vive en lo que se llama burbujas epistémicas, digamos, esta idea de que uno se relaciona solo con la gente que cree, que piensa como uno, que dice lo que uno espera que diga, y entonces se va. Las formas de comunicación hoy ayudan a eso, porque yo qué sé, antes, por ejemplo, de repente la gente se encontraba en un café y había 6-7 personas que pensaban diferente y discutían, en fin, y se peleaban. Y ahora la gente en las redes puede relacionarse con quien quiera y el algoritmo le va a mostrar gente que piensa más como eso, que le va a confirmar sus propias creencias, ¿no? Entonces, esta idea de burbuja epistémica, pero hay una cosa peor incluso que la burbuja epistémica, que es lo que algunos llaman las cámaras epistémicas. La idea de que
la burbuja epistémica es un lugar donde yo me meto con quienes más o menos piensan como yo, pero en lo que llaman las cámaras, uno ya hay esfuerzos para deslegitimar a cualquiera que quiera plantear un argumento contrario. Entonces, la burbuja epistémica no es que ahí no es que en la cámara no es que solo yo me relacione con quien piensa como yo, sino que además hacemos un esfuerzo enorme por quitarle absoluta validez a cualquiera que plantee un argumento contrario. Entonces, y hoy en día, bueno, basta en el debate político, no sé, fulano de tal piensa así, es un zurdo, o es un facho, o es yo qué sé, es decir, o es un sobrado, ¿no? Para usar palabras, o es parte de la casta, para usar palabras que ha usado la derecha hoy en día, pero también lo ha usado la izquierda en el pasado. Entonces digo, bueno, la idea de que buscamos deslegitimar a todo aquel que piensa como nosotros, eso es muy grave. Quizás no tanto para la verdad en sí como ideal metafísico, pero sí para la posibilidad de justificar intersubjetivamente nuestras creencias, de tener verdades compartidas a las que podamos acceder y adherir, digamos, inteligentemente y de buena fe, ¿no? Yo creo que ese es el mayor punto. La inteligencia artificial obviamente conspira contra eso por varias razones, ¿no? Por la forma en que reproduce de una manera ilimitada distintos escenarios de falsedades que parecen verdades, porque nadie es responsable en el fondo, fácilmente identificable, porque esa verdad no es traqueable, porque no hay agencia detrás de esa emisión. Entonces, bueno, por eso son tiempos difíciles para los realistas, ¿no? Para defender que hay una realidad independientemente de nuestra mente, tanto física como moral, y que hay mecanismos fiables para acceder a ella. Bueno, pero digamos, lo único que nos queda es algo así como la idea de virtudes epistémicas, ¿no? La idea de asumir que debemos cultivar virtudes como la reflexión, o digamos, o el razonamiento de buena fe, o el intercambio especialmente con gente que no piensa como nosotros, ¿no? Eso que un autor que nos gusta mucho, que John Rawls, llamaba el equilibrio reflexivo ampliado, ¿no? La idea esta de someter nuestras creencias a un contacto cada vez mayor, de escenarios de falsificación, ¿no? A través de las redes es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil, exacto. Sí, a mí me surge una cuestión. En el último tiempo he pensado mucho en lo importante que es para la filosofía, y que a veces no, en la interdisciplina no lo consideramos, lo que tiene que ver con las cuestiones antropológicas, ¿no? Con nuestras motivaciones como seres humanos, aunque no exista una esencia, una naturaleza, sí rasgos comunes, tendencias, y creo que en esto del conocimiento tiene que haber investigaciones y tiene que haber algo con respecto a lo abismal, o el abismo, la angustia que supone lo complejo del objeto a conocer. Cada vez tenemos más información, cada vez existe la posibilidad, no quiero decir que se acceda, pero existe la posibilidad de acceder a las cuestiones más sutiles, complejas, datos infinitos a esta altura enfrente nuestro, y entonces algo tiene que ver con respecto a la alienación, ¿no? Ciertos mecanismos de enajenación, de preservarnos de esa angustia ante lo abismal de ese conocimiento. Esto es una tendencia que los ilustrados vieron, y el propio Kant hablaba acerca, ¿no? de cierta culpabilidad en nuestra voluntad para conocer, para desafiarnos, para avanzar, ¿no? Decía que gran parte de nuestra ignorancia se debía a la pereza, ¿no? Al temor, al miedo. Creo que sigue existiendo algo de eso, ¿no? Una tendencia a enajenarnos de una realidad que es muy compleja, difícil de asir, que exige mucho esfuerzo, y que las simplificaciones están a la mano, porque a veces no son tan sencillos. O sea, el terraplanismo no es que sea más sencilla en su explicación que cualquier otro modelo teórico, pero bueno, es un bastón.
y hay otros tantos, ¿no? que se están multiplicando. Entonces creo que también lo podemos pensar desde ese punto de vista. No es una despreocupación, sino una incapacidad de poder enfrentar nuestra finitud otra vez. Y eso sí que es metafísico, nuestra propia finitud con respecto al conocimiento. Así como nos enajenamos, nos alienamos con respecto a lo que nos es más propio, que es la muerte, ¿no? Y vivimos como si ella no existiera. Creo que en este caso funciona de otra manera. El mecanismo, estoy especulando, pero sin ninguna, simplemente por la gana de pensar en el tema. Creo que hay algo, una cierta tendencia, una necesidad de alienarnos con respecto a algunas cuestiones, ¿no? Porque el esfuerzo mental, incluso en quienes nos dedicamos a la filosofía, tiene picos, ¿no? O sea, son como momentos. Uno puede estar en ese ejercicio y llegar a unos esfuerzos que hasta duelen físicamente, ¿no? No solo porque uno puede estar muchas horas sentados investigando, sino por el esfuerzo realmente de... lo decía nuestro filósofo Baferreira cuando discutía a quienes creían que el trabajo manual era más forzado, más duro que el intelectual, y lo decía, ¿no? Quien trabaja intelectualmente, quien piensa, quien está preocupado por el mundo, quien quiere conocer la realidad en sí mismo, o sea, quien se dedica a la tarea intelectual, está las 24 horas todos los días de su vida con ese asunto, no se desprende, ¿no? El trabajo manual puede terminar. Entonces, creo que si alguna vez experimentamos esa angustia, ¿no? De todo lo que nos queda por leer, de todo lo que no sabemos, y que nunca vamos podemos llegar a entender que ciertas motivaciones, ¿no? O ciertas tendencias hacia la enajenación y cierta necesidad humana en ese asunto. Me quedé pensando en eso de la alienación y que puede llevarnos a la simplificación, pero pasé allí de la simplificación a otra cosa cuando hablamos del terraplanismo, en esto de si no deriva también en cierta, no comodidad, o bueno, capaz que sí comodidad, pero que tiene que ver no tanto con la simplificación, sino con lo conspiranoico, si se quiere, es decir, con aquella idea de he vivido engañado, o nos viven engañando, y como que es más cómodo, si se quiere, pensar en otras porque cosas. Porque creo que da como un orden en el universo. O sea, es como una necesidad. O sea, si vos pensás que el terrorismo es cierto, obviamente te han estado engañando, pero el universo tiene esa racionalidad. Hay una racionalidad, que hay unas manos negras que han, digamos, que me han ubicado estas creencias falsas. Total. Y entonces eso me permite tener cierta tranquilidad en mi lugar en el mundo. Pero que además tiene también cierta lógica respecto a otras cuestiones que van de la mano con el poder de las grandes farmacéuticas que están ligadas a la ciencia. El poder, diría yo, en general. Sí, bueno, el poder en general, pero lo que quiero decir yo que detrás de este correlato hay ciertas cuestiones reales. Porque vos hablabas de la ciencia hoy, es cierto, la ciencia, uno puede atacar a la ciencia como productora de verdad, pero pasa que la ciencia es una gran abstracción, ciencia con mayúscula. Lo que hay son científicos, papers, ¿no? Revisión por pares, hay inversión y financiación. Y entonces muchas veces uno puede desconfiar de algunas de las investigaciones por estas características que tienen, ¿no? Humanas, obras humanas. Eso no quiere decir que ponga a la ciencia como empresa, digamos, en cuestión, pero sí a veces también uno puede dudar de esas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y la duda hoy, porque vos hablabas, Ricardo, del escepticismo en un momento y de tu cierta oposición al escepticismo en la vida práctica, digamos, ¿no? Pero qué buena que es la duda metódica cartesiana en algunos momentos, claro. ¿No? Tener cierto momento escéptico. Nos tenemos que ir. Quiero reclamar que a mí no me preguntaste mis etiquetas. Es cierto, y ni voy a decir la mía, pero quiero que te declares. Es que no me gusta que me pongan etiquetas. No. Que me levantes el centro para responder eso. No, era una broma. Sí. Yo tengo la dificultad de que en términos éticos... puede haber una contradicción muy fuerte en esto, pero no lo puedo evitar. Nos encantaría escucharla. No lo puedo evitar. Que en términos éticos también
comparto el constructivismo y la idea de la posibilidad de llegar a una fundamentación moral objetiva y a la necesidad y a la deseabilidad acerca de ello. Pero en términos de proyectos y de órdenes sociales y de sentidos, soy nihilista. O sea, sí, yo te iba a decir tengo una cierta tendencia al nihilismo. Hay algo nietzscheano en ¿no? vos ahí. Que es absolutamente incompatible. O sea, tendría que hacer unas vueltas muy fuertes para poder explicar esto. En todo caso, la única posible solución es decir, bueno, si hay un sentido, es la construcción de un mundo ético. Y eso es un sentido en sí mismo. Y caería el nihilismo, pero no habría otro. Yo quizás complementando con lo que vos decís, diría que soy un anarquista filosófico. En cierto modo. O sea, es decir, respecto a la justificación de la autoridad. En el fondo, me parece que es muy saludable el anarquismo filosófico, siempre y cuando no pase la realidad a la acción, ¿no? Porque, digamos, los costos morales de la anarquía serían probablemente muy altos. En algún momento hablamos de burbujas epistémicas hoy y nos vamos a ir con la historia de Ana, una historia que seguramente ustedes dos conozcan, ¿no? Ana era una señora que vivía en un edificio y que mientras ella estaba allí pasaba de todo. Vino una banda de parapoliciales, escribían obscenidades en el ascensor, una banda de metaleros que degollaron al portero en el garage junto al Ford, pero ella no se enteraba. Una banda de gurkas sanguinarios que incineraron al cartero en el palier por diversión. Una banda de hindúes Hare Krishna que no dejaron siquiera un vidrio sano alrededor. Pero Ana, que vivía en su quinto piso, nunca se enteró de eso, ni siquiera del mismo día que la bomba reventó. Pero cuando salió a comprar cigarrillos, vio que estaba todo en ruinas, casi como el final de la película El Club de la Pelea, que relataba Ricardo. Y allí Ana le reclamaba a Manini, que no era este Manini de hoy, pero era también un Manini Ríos, ministro del Interior, que por favor pusiera orden, porque ella, estaba dentro de su burbuja epistémica. Nos vamos con Los Tontos, una gran banda. Nos vamos con Ana, la del Quinto. Gracias, Ricardo. Gracias, Fernanda. Gracias, Renzo Teflón. Ana vivía en un quinto piso, quizá por eso nunca supo qué pasó. Vino una banda de parapoliciales y escribieron obscenidades en el ascensor. Ana vivía en un quinto piso, quizá por eso nunca supo qué pasó. Vino una banda de metaleros y degollaron al portero en el garage junto a su Ford. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Fernanda Diab, Ricardo Marticio, Juan Martín García, Lara Vique, Romina Magallanes, Pixies y Los Tontos. Vino una banda de gurkas sanguinarios e incineraron al cartero en el palier por diversión. Ana vivía en un quinto piso, quizá por eso nunca supo qué pasó. Vino una banda de hindúes Hare Krishna y no dejaron ni siquiera un vidrio sano alrededor. Ana vivía en un quinto piso el mismo día que la bomba reventó. ¡Pum! Y cuando salió a comprar cigarrillos, exclamó asombrada.
video y entra y cobra uno el tributo